Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista 19:03. Decimos buenas tardes ahora, porque Sí, señor. Cambiaron las cosas. ¿Costó el cambio de horario de invierno al de verano o no tanto? Vamos a sentir solamente hoy, mañana, pero sí, un poquitito costó, ¿verdad? A mí me costó más ayer, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la compañía del otro lado. Iniciamos Puntos de Vista, como siempre, ya en esta franja horaria hasta las 20 horas. Hoy, entre otros temas, vamos a hablar de la cuestión del momento, que tiene que ver con terrenos del Estado, en este caso ocupados por particulares, explotados por particulares y que están generando controversia. Todo eso en un ratito, porque ya arrancamos con la información y lo hacemos además con un caso del que venimos también hablando hace bastante tiempo y que tiene que ver con el caso de Gregorio Papo Morales, porque finalmente hoy compareció. Atención con esto, tanto el juez Miguel Palacios como la Sala Penal de la Corte rechazaron hoy la garantía de habeas corpus que presentó la familia de Papo Morales. Con esta vía se buscaba una atención médica fuera de la cárcel para el tratamiento de la enfermedad que tiene Papo, que padece hace mucho tiempo, pero finalmente rechazaron esta garantía. Y una de las noticias destacadas de esta tarde hace referencia a esta decisión judicial. Libertad ambulatoria para Paraguayo Cubas. El juez Ubaldo Matías Garcete fue quien hizo lugar este lunes a la revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del ex candidato a presidente de la República Paraguayo Cubas. Se sustituye de esta manera, y estamos viendo allí el documento, se sustituye el arresto domiciliario. El mismo va a contar ahora con libertad ambulatoria. Obviamente esto con ciertas restricciones, como la prohibición de salida del país sin la autorización del juzgado. También él tendrá la obligación de mantener un domicilio específicamente fijado. Se debe comunicar al juzgado penal de garantías número 12 cualquier tipo de cambio o modificación en esa dirección de domicilio particular. Y está obligado Paraguayo Cubas con esta medida a comparecer, a ir a firmar un documento al juzgado entre el 1 al 5 de cada mes. El famoso libro de comparecencias va a tener que firmar Paraguayo Cubas todo esto para obtener la libertad ambulatoria. Él de igual manera se tiene que presentar mañana, martes, a las 8 de la mañana al juzgado para firmar el acta de aceptación de sus medidas, que también incluye prohibición de consumo de alcohol y prohibición de portar armas. Hablamos de otro caso judicial ahora para referirnos al caso Berilo. Y atención con esto, porque la defensa técnica de una de las personas acusadas en esta causa recusó al juez Miguel Palacios porque supuestamente le falta objetividad. De esta manera lograron posponer la audiencia preliminar de varios acusados en esta causa. El más conocido probablemente sea Cucho Cabaña, también conocido el exdiputado Ulises Quintana, junto a otros que en total son más de 20. Esta es la sexta vez que se suspende la preliminar de esta causa, ahora porque la defensa legal de la acusada, Gisela Noemí Ramírez, recusó al magistrado después de que éste rechazara una revisión de medidas. Después de haber sido confirmado, el juez que entiende en la causa de la fiscal Ana Girala se fijó esta fecha, el 19 de octubre, el día jueves, como el día en el cual ella deberá afrontar su audiencia preliminar a las 8:30 de la mañana. Estamos hablando de la suspendida agente fiscal Ana Girala. En esta diligencia, el juzgado va a tener que resolver sobre si eleva o no la causa a juicio oral y público, así como está pidiendo un fiscal del Ministerio Público. Además, recordemos, de la fiscal Ana Girala de San Lorenzo, otras 5 personas están incluidas en el proceso en el cual se habla de presunta asociación criminal entre la propia agente fiscal, un grupo de sus funcionarios, además de extorsión y cohecho pasivo agravado, es decir, pedido de coimas, sumas de dinero, incluso objetos.
a cambio de obtener salidas procesales para algunas personas investigadas en la ciudad universitaria. Y hablamos ahora de Yacyretá porque hay un comunicado del lado argentino de la entidad binacional que habla y desmiente a lo que podríamos decir la versión del gobierno paraguayo. La entidad binacional Yacyretá, lado argentino, sacó un comunicado donde desmiente al equipo económico de Paraguay que había manifestado que no se cumple el plan de pagos acordado por el gobierno argentino para saldar la deuda que tiene con el Tesoro Nacional y con la Binacional por cesión y uso de energía del periodo 2022. Esta deuda sería de más de 150 millones de dólares. En la misiva finalmente se reiteró que la EBI argentina no ha asumido compromiso financiero alguno con su contraparte del Paraguay. Bueno, 19:09. Otro Sí. de los temas de los cuales tanto se venía hablando era el convenio con la Unión Europea, Diego. Exactamente, porque había una oposición muy fuerte a este convenio. Después se suavizó la oposición a esto y finalmente le introdujeron cambios que según el gobierno permitirían que se firme ahora esto ya con otras características. Claro, y que se evite por sobre todo la derogación, que es lo que Exactamente. habían impulsado algunos sectores políticos, aludiendo que se hablaba de cuestiones de género, específicamente de la famosa ideología de género, que en un primer momento el gobierno anterior desmentía que se esté tratando de impulsar algún tipo de ideología, sea cual fuese. Finalmente, este gobierno, algunos representantes en el Congreso volvieron a poner sobre tela de juicio la posible derogación. Se habló la semana pasada con la Unión Europea sobre los cambios. Decíamos que iba a ser solamente un cambio de palabra. Hoy dijeron que no, que hay cambios mucho mayores dentro de lo que es este convenio que hace referencia a la educación. Y al respecto habló el actual ministro de Educación, Sí, señor. Luis Fernando Ramírez. Hoy estuvieron ellos reunidos en el Congreso Nacional con algunos senadores. Y hoy también hubo consejo, ¿verdad? Claro, sí, también Consejo de Ministros. Lo que hicieron fue presentar básicamente todos aquellos detalles de los cambios que va a tener, por un lado, el convenio con la Unión Europea, pero a la par también, aunque va por otro camino, por así decir, lo que tiene que ver con aquel plan de transformación educativa que ya sabemos que no se va a llamar así. Se molestó un poco el ministro cuando le insistieron en que en realidad no era más que un cambio de nombre. Sí. Se puso un ejemplo con el nombre de una periodista. Exactamente, que no es solamente un cambio de nombre, que cuando se cambia una palabra, cambia absolutamente todo. Pero escuchemos esta primera parte del ministro Luis Ramírez, en donde habla específicamente sobre cuáles son las modificaciones más de fondo que solamente el nombre. Ya no hablamos de transformación educativa, hablamos de fortalecimiento del sistema. Y no es solo un cambio en la terminología, es un cambio en lo que se va a hacer a partir de ahora. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a trabajar para el fortalecimiento de las matemáticas y lenguas. Ese es un objetivo nuevo. Eso no era así en el antiguo documento. Y además se estableció claramente cómo se va a interpretar aspectos vinculados, por ejemplo, al artículo 46 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad de las personas, el 47 de las garantías de la igualdad, el 48 de la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer, artículo 49 de la protección a la familia, artículo 50 del derecho a constituir familia, el 53 de los hijos, el 54 de la protección del niño y el 75 de las responsabilidades educativas. Estos artículos son los artículos que rigen cómo vamos a entender, cómo vamos a interpretar cuando hablamos de género, de familia, de todos los temas que en el acuerdo existan. Su marco interpretativo es la Constitución Nacional específica y explícitamente estos artículos. Ya no más de kit y alimentos. El presidente Santiago Peña fue muy enfático en establecer que esa es una responsabilidad de nuestro país, de su gobierno, y los paraguayos vamos a asumir la alimentación y los kits de nuestros niños. Eso que no quede más al arbitrio de cualquier tipo de
préstamos o algún tipo de financiación que genere la posibilidad de que eso quede en vilo. Esta complejidad. Hay parte de ese recurso que ya fue destinado a cumplir con un presupuesto pasado del año 23 y parte del año 24, donde nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervención. El recurso a futuro que queda disponible es de 8 millones de euros. ¿De dónde van a sacar el dinero para las meriendas escolares que cubría este dinero? Eso realmente es una ingeniería extraordinaria que está haciendo el ministro de Economía y su equipo. Bueno, ahí está. Volviendo a recapitular, de los 38 millones de euros, una parte ya se utilizó. Tanto estábamos discutiendo y estaban usando. Y de otra parte, bastante importante, decía el ministro, aunque no dio montos, ya está comprometido. Es decir, todavía no se usó, pero ya se comprometió para ciertas compras de este año y el siguiente. ¿No es cortina de humo este tema? ¿Por qué? Para aliviar otras tensiones que hay. Puede ser. Me apareció hoy lunes. Claro, hoy se fueron a socializar. De hecho, que la reunión para socializar los detalles ya se tenía que haber hecho el lunes pasado. No se hizo porque el canciller creo que estaba de viaje por unas cuestiones más y presentaron el día de hoy. No, porque también se habló de la parte, digamos, formal con la Unión Europea. Claro, además de eso, Diego, ya no se va a costear compra de kits escolares ni alimentación escolar. Se hace un cambio ahí, ¿verdad? Se va a realizar, decía el ministro. Se va a realizar más apoyo a lo que tiene que ver con enseñanza de matemáticas, lenguas, es decir, comprensión lectora. ¿Cómo? Le preguntábamos, todavía no sabe. Y el Paraguay se va a hacer cargo de alimentar a sus niños, también decía el ministro, lo que evidentemente tendría que haber pasado hace tiempo. Claro, totalmente. Bueno, 19:15. Nos vamos a adentrar ahora en otro tema bastante polémico. Cambiamos radicalmente tema de las tierras, justamente tierras del Ministerio de Defensa en un principio. Sí. O ya no más. Hasta ahora todavía. Ahora sí, legalmente. Hasta ahora sigue siendo del Ministerio de Defensa esta zona conocida como los Jardines de Remancito. ¿Se va a desalojar o no a estos ocupantes VIP? Este es uno de los temas que queremos tratar y ya tenemos un material introductorio para después ya desarrollar con el invitado. La polémica de momento gira en torno al proyecto de expropiación de tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa, que casualmente son ocupados por personas acaudaladas, y en los llamados Jardines de Remancito se edifican lujosas casas sin control de parte de las autoridades. En un pase y pase de responsabilidades, el proyecto que beneficiará a los ocupantes VIP ya cuenta con sanción automática en la Cámara de Senadores, estando un paso más cerca de desafectar este pedazo de tierras, valuadas a un altísimo costo, para ser transferidas a la Municipalidad de Villa Hayes sin tenerse idea de a qué precio serán vendidas a los ocupantes. Mientras que se debate la gravedad de este hecho, sectores como el campesinado y agrupaciones indígenas exigen que los ocupantes VIP sean imputados e investigados. De momento, el presidente Santiago Peña anunció que optará por el veto, pero nada se sabe de alguna iniciativa de penalizar a los ocupantes. Más sobre esto, hoy en Puntos de Vista. Bueno, más allá de las acciones y todo, también queremos plantear un poco el tema y preguntarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de esta ocupación, invasión, de quién son las tierras, se puede entrar en cualquier tierra del Estado. ¿Cómo funciona el asunto, verdad? Exacto, y más todavía cuando se está hablando tanto de la cuestión de expropiaciones. Exactamente. El día de hoy, ¿verdad? Bueno, y por eso ya saludamos aquí al invitado de esta noche para hablar acerca de este tema, el abogado Manuel Riera Escudero. ¿Cómo le va? Hola Fernanda, muchas gracias. Bienvenido. Gracias Diego por la invitación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien. Gracias por atendernos. También hubo un tuit, ¿verdad?, que generó mucha atención que escribiste sobre este tema, doctor. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay mucha confusión en el tema y esto tiene una dimensión jurídica y tiene una dimensión política. Yo me meto solamente en la dimensión jurídica. La dimensión política yo creo que es un problema que va a tener que encarar el presidente y la dimensión jurídica, en mi opinión, es un problema del Procurador General de la República. ¿Por qué problema de él? Explico por qué, ¿verdad? La Constitución establece que la institución competente en la defensa de los intereses patrimoniales del Estado es el Procurador. Estas tierras, si están a nombre, que están, ¿verdad?, a nombre del Ministerio de Defensa, en el fondo están a nombre del Estado, forman parte del patrimonio del Estado.
Y ese patrimonio del Estado se divide en dos tipos de bienes: los bienes públicos del dominio público y los bienes públicos del dominio privado del Estado. ¿Cuáles son los bienes públicos del dominio público? Y son aquellos que todos los habitantes de este país tenemos derecho a disfrutar, a usar y a gozar. Parques, calles, rutas, ¿cómo que se llama? Puentes, etc. Son dominios públicos. Bienes públicos del dominio público del Estado. Correcto. Ok. Después hay bienes públicos del dominio privado del Estado, que son aquellos que los habitantes del país no podemos disfrutar, que sí son parte del activo del Estado y que disfruta el Estado o dispone el Estado. Por ejemplo, el Palacio. El Palacio de Gobierno es un bien público del dominio público del Estado, pero que está afectado exclusivamente al gobierno. Pero vamos a suponer que el Estado me remate a mí por falta de pago de impuestos una propiedad mía. Esa es bien público del dominio privado del Estado. Y en este caso hablamos de una propiedad de dominio privado del Estado. Así es, en mi opinión. Es decir, estamos hablando de un inmueble que pertenece al Estado, que está aparentemente a nombre del Ministerio de Defensa, lo cual es ya un tema para discutir porque el Ministerio de Defensa no tiene personalidad jurídica. Es decir, el Ministerio de Defensa no es una persona jurídica. La persona jurídica es el Estado. Si uno mira la lista de las instituciones que son personas jurídicas, que están en el Código Civil, no recuerdo el artículo, pero está entre los primeros artículos del Código Civil, vas a encontrar que el primero es el Estado. Las iglesias, las universidades, los municipios, las sociedades, esas son las personas jurídicas. Pero no están los ministerios. Los ministerios son instituciones creadas en la Constitución para repartir las gestiones del gobierno y distribuir el trabajo. Y dicho esto, porque es muy interesante, pero marca un poco el concepto, ¿verdad?, de lo que sería esta tierra. Sí. ¿Qué es lo que escribiste, doctor, en el Twitter que generó esta polémica? Fue sobre esto. Claro. O la atención, por lo menos. Claro, yo lo que creo es que hay una confusión cuando se habla de expropiación. Es decir, el Estado no puede expropiarle al Estado. El Estado puede expropiarme a mí, puede expropiarle a cualquier particular por razones de interés social y público, pero no puede expropiarse a sí mismo. Entonces, la ley, cuyos términos no conozco exactamente, habla de desafectación. Es un galimatías del lenguaje, es decir, estas tierras del sector privado, del patrimonio privado del Estado son desafectadas del Ministerio de Defensa y son afectadas al patrimonio municipal de Villa Hayes. Sí. Es una cosa llamativa. ¿Y por qué digo llamativa? Porque siempre hablando en mi opinión, ¿verdad? Porque en mi opinión los bienes públicos del dominio privado del Estado son embargables, no son embargables, son disponibles por el Estado en la medida en que el Estado decida darle un destino diferente y no hace falta una ley. Es decir, hoy hablaba, no hay problema de decir nombre, ¿verdad? Hoy hablaba con Mabel sobre esto. Y me decía, no, pero estamos hablando de inmueble. Y yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre el inmueble y el auto del presidente del Banco Central? El Banco Central es una persona jurídica, ¿verdad? Pero es de derecho público. El auto del presidente del Banco Central es un auto del dominio público privado del Banco Central. No hace falta que salga una ley que diga puede venderse el auto del presidente. Solo son registrables. Claro, todo lo que quiera. Ahora, ¿qué es lo que establece la ley? La ley establece diferentes modos para que el Estado disponga de los bienes que le pertenecen. Normalmente lo que se garantiza es la transparencia y la publicidad. Entonces habrán visto ustedes que, por ejemplo, Obras Públicas hace un remate de equipos y maquinaria obsoletos. Pero hace un remate y la gente va y hace posturas en público. No se hace una venta directa. O se hace un concurso de precios, o se hace una licitación, cualquiera sea la forma. El Estado, en este caso el gobierno, tendría facultades de agarrar, por ejemplo, estas tierras y vendérselas a la municipalidad. A un particular. ¿Y cuál sin puede problema. ser entonces la finalidad, doctor, de hacerlo a través de la municipalidad de Villa Hayes?
Y yo creo que ahí está parte de la explicación del problema. Es decir, hoy también le decía a Mabel cuando me preguntaba, porque Mabel tiene su estilo de preguntar, ¿verdad? Y me decía, bueno, pero acá hay o no hay, ¿cómo se dice eso? Venta de influencia. No es como no hay venta de tráfico de influencia y cosas por el estilo. Le digo, mira, no sé si hay o no hay, pero si cacarea, tiene pluma y pone huevo de gallina. Es decir, yo no conozco gente tan altruista que haga algo por nada. A salvo Santa Teresa de Jesús y la... O el perro que se rasca para afuera. O el perro que se rasca para afuera, o Teresa de Calcuta. La mayoría de las personas tienen algún interés que no ahora, siempre es ilegítimo. Doctor, una cosa. Porque también me decía, bueno, pero el proyectista juzgó en la comisión. Y le digo, pero no tiene nada de malo. Si yo soy el proyectista y mi proyecto es correcto y se ajusta a la ley, ¿cuál es el problema que yo esté de acuerdo con mi proyecto? Acá la pregunta es, ¿qué había detrás de esta ley? ¿Para qué hicieron esta ley si no hacía falta la ley? Doctor, una cosita porque tenemos, hoy habló, no sé si aclaró algo, el fiscal general del Estado habló de esta cuestión, sí. Dijo que había diferencias, no sé si jurídicamente, pero tenemos para escuchar primero, si te parece. Y después... yo le escuché al fiscal. Vamos a escuchar, compartimos con la gente y después seguimos hablando de este tema. Con los pormenores documentales, cuanto menos una acción posesoria. Cuando son personas humildes con precarias viviendas las que invaden o ocupan estos lugares, actúa de manera rápida de parte de la Fiscalía y la Policía. En este caso, ¿por qué no? Repito, es bueno aquí no estigmatizar el tema, sino que hagamos un debate serio. Las invasiones de inmuebles están tipificados como delito en el Código Penal. La inmediatez de la intervención fiscal hace falta, porque en esos casos la Fiscalía no tiene poder de desalojo, pero sí evitar que el efecto pernicioso del hecho punible cause más estragos. Pero, evidentemente, si hablamos de edificaciones ya que empezaron hace años y que están en fase terminal, tendríamos que considerar por lo menos, muy seriamente. Pero siguen siendo ilegales esas ocupaciones. Y vuelvo a decirle, permítame la duda, yo no tengo todavía la información precisa. ¿Qué deja esto? No, yo creo que habría que hacer algunas precisiones, ¿verdad? Es decir, no es la inmediatez lo que hace que el acto jurídico de invasión se convierta en un delito, o sea, encuadre o se subsuma en la tipificación del delito de invasión. Lo que dice el Código Penal, yo no soy penalista, simplemente estoy repitiendo lo que dice el Código Penal, es que hay invasión cuando hay ocupación de una propiedad ajena de manera violenta o de manera clandestina. De manera violenta supone entrar a la fuerza. Romper algo. Romper algo. A la fuerza no es necesariamente entrar a empujones, cortar un alambrado, tirar una pared, tirar un portón, es violento, ¿verdad? Y lo segundo es, si es clandestino, tiene que ser una invasión furtiva, tiene que ser entre los pliegues, a la noche, oscura, fuera de la luz del sol, por decirlo de alguna manera gráfica. Entonces, ahí hay invasión. El fiscal general habló de que, y yo creo que en eso coincide, este es un problema en parte civil. ¿Por qué en parte civil? Él habló de acciones posesorias. Acá yo no creo que haya acciones posesorias, porque las acciones posesorias son tres nada más, que son el interdicto de recobrar, el interdicto de retener y el interdicto de obra nueva. Pero cualquiera de estos tres prescribe al año del hecho que uno pretende defender jurídicamente. Pasado el año, o sea, si alguien entró hace más de un año o si alguien construyó hace más de un año, la acción ya no es posesoria, es reivindicatoria. Por eso el Twitter que yo escribí dice, al Estado acá le corresponde una acción reivindicatoria. La segunda cuestión que a mí me surge si yo fuera el procurador es que el Estado es uno. El Estado no empieza con este gobierno. El Estado es el mismo Estado que dejó el gobierno anterior y el anterior y el anterior, y así de Carlos Antonio López hasta nuestros días. Del doctor Francia hasta nuestros días. Entonces, ¿qué tienen estos señores para haberse permitido hacer inversiones tan importantes en tierra ajena? ¿Protección política? O protección política o complicidad
o documentación. ¿Pueden llegar a tener Y documentación? pueden llegar a tener documentación, no sabemos. Pero ahora una cosa, doctor. Esto Entonces había yo tenido- creo que el procurador tiene que o hacer lo que se llaman diligencias preparatorias para que esta gente exhiba la documentación, entre comillas, que pueda respaldarle. Vamos a suponer, si es cierto lo que yo digo, de que el Estado puede vender sin necesidad de una ley de desafectación, porque no son del dominio público del Estado estas tierras. Vamos a suponer que un ministro de Defensa o un decreto del Poder Ejecutivo de algún gobierno anterior a este les transfirió estas tierras. Vamos a suponer. O el INDER, cuando esto era, si es que fue alguna vez el INDER. Estas tierras, en mi opinión, eran de Copacar. Y cuando se disolvió Copacar, el Estado se apropió de todas las ¿Quién era tierras de Copacar, doctor, perdón? Copacar era la comprobación de carne en donde los ganaderos ponían dinero para hacer el manejo de la carne de entonces. Y se compraron muchísimas tierras, inclusive Estancia Foncier era de Copacar. Bueno, y todo eso el Estado se apropió. Así como IPS, ponemos nosotros la plata para administrar el Estado. Bueno, en Copacar poníamos los ganaderos la plata para administrar al Estado. Estas tierras, yo tengo entendido, esta finca 916 era de Copacar, son como 8.000 hectáreas. Y lo notable es que en estas tierras, o para estas tierras, hay un convenio que se firmó, no sé si en el gobierno anterior o en el anterior al presidente Mario Abdo, en donde se establece que todo esto iba a ser un parque de la biodiversidad, inclusive es área silvestre protegida en Pero para parte, agrava, ¿verdad? Y eso agrava todo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? La única forma, en mi opinión, de averiguar qué ocurrió es que se lleve esto a instancia judicial en su caso y que ahí estos ocupantes demuestren si son ocupantes legítimos o Sí. ocupantes precarios. Un ratito vamos a hacer una pausa, pero una pregunta ya dejamos acá. ¿Se puede proceder a un desalojo? Eso queremos que nos respondas cuando, Claro. A la vuelta de la cuando pausa. vamos a la pausa. Ah, ¿Sí? bueno. Ya venimos, enseguida seguimos hablando del tema. Ahí también hay una cosa. Y que el día viernes la decisión de apenas recibir este proyecto de ley que expropia tierras del Ministerio de las Fuerzas Militares, vetar ese proyecto. Sí, señor presidente. Esto claramente visualiza una problemática enorme que es la tierra pública, que muchas veces el Estado es despojado de esa tierra pública por los fines que no son los adecuados, ¿verdad? Entonces, en esto, ministro, quiero pedirle que pueda interactuar con la Procuraduría General, con la Asesoría Jurídica de la Presidencia, para avanzar en este caso, para cerciorarnos cuál es la situación legal de esas tierras y quienes están ocupando o invadiendo esas tierras y cuál es el mecanismo para defender el patrimonio del Estado paraguayo. Y esto nos va a llevar a tener que reforzar el esfuerzo, un tema que nosotros hablamos mucho con el ministro de Interior, que es el registro único nacional que nos permita realmente poder unificar el trabajo que hace Catastro, que hace Geodesia, el Ministerio de Obras Públicas, que hace el INDER para las tierras rurales, tierras también que están hoy en posesión del Ministerio de Desarrollo Social, también en el área urbana. El Estado paraguayo tiene el mayor tenedor de tierras en el Paraguay, entonces nosotros tenemos que tener realmente un cuidado y asegurarnos que esas tierras vayan a aquellos paraguayos que más necesitan. Bueno, esta era la postura de Santiago Peña. Bien. ¿A vos te parece bien, Fernanda, lo que dijo el presidente? A mí me llamó la atención cuando... Eso ya después, esto es político, ¿verdad? Porque Claro. hay gente de su movimiento que estaba detrás de esto y sin embargo él sale a decir que no. Vamos a expropiar. Pero hay un problema de concepto, ¿eh? Expropiar Hay, no es. hay un problema de concepto. Porque lo dijiste antes, ¿verdad? El Estado no puede expropiarle al Estado. Hay que recuperar en todo caso. Hay que recuperar la posesión. ¿Cuál es la salida? ¿Qué pueden argumentar o qué tienen que presentar las personas que hicieron estas inversiones tan grandes allí para que se les verifique y realmente digan, no, está bien, ellos están ahí de manera legal? Tienen que presentar un documento válido, legítimo, que ampare su posesión. Y si ese documento tiene valor jurídico, habrá que ver
si quien otorgó el documento tenía la competencia para otorgarlo. ¿Qué tipo de documento, por ejemplo, tiene que ser? Y vamos a suponer que es cierto, sea cierto lo que yo digo que el Estado puede vender. O sea, si hubiese un decreto, hay varios decretos de la época de González Macchi, pero todos a favor de otras instituciones del Estado. Que No dicen, privado. No privado. Esta área va a ser destinado a la Radio Nacional. Esta área va a ser destinado al cuartel de no sé quién. Esta área va a ser destinado... Bueno, esos son decretos válidos que resuelven algo. Aparte hay que tener en cuenta que las normas jurídicas que responden a la pirámide de Kelsen, en el análisis jurídico se leen de abajo para arriba, por el problema del control concentrado de constitucionalidad. Entonces, si hay un decreto, hay que remover, si el decreto es inconstitucional, hay que remover el decreto. Es decir, tener un decreto, si el decreto excede las competencias y las facultades que tenía la persona que firmó el decreto, tampoco te ampara, Claro. pero va a haber que anular el decreto. En teoría no se puede argumentar que uno desconoce la ley. El error de derecho no está permitido. Yo, si soy propietario de esa tierra, no puedo decir, yo no sabía que esto... No puedes decir. Yo construí porque me dijo acá, el senador me dijo, este ya es tuyo, No podés. haz tu pileta, O tu compré. quincho, tu casa, o compré. Tengo un contrato privado. No puedes decir, y menos con este nivel de ocupante. ¿Por O sea, qué eso, doctor? Y porque este nivel de ocupante tiene que tener muy buenos asesores. Es decir, yo entiendo esos asentamientos y esas ocupaciones precarias que se hacen, que la gente pueda alegar falta de asistencia jurídica, pero este nivel de ocupante no puede decir que no sabía. No está loteado. ¿Verdad? No tiene lógica. Claro. Entonces yo creo que acá lo primero que hay que hacer es promover una acción que te permita obligarle a ellos a decir, a ver si me explico. La Constitución prohíbe hacerse justicia por mano propia, ni yo ni el Estado. El Estado de Derecho supone la vigencia de la ley. Si el Estado de Derecho supone la vigencia de la ley, hay que hacer que esta gente tenga el derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa supone decirle, tráiganme sus documentos, si los tienen. Eso se debe hacer ante el procurador. Eso debiera hacer el procurador porque este es patrimonio del Estado y la Constitución dice que el procurador representa los intereses patrimoniales del Estado. ¿Y después de eso? Y después de eso, ahí veremos qué sale. ¿Verdad? ¿Y deberíamos presumir la inocencia de esta persona? No te entendí. Si presumir la inocencia de esta persona es una obligación. Son Claro. inocentes. Claro, Hasta que vos se tenés demuestre. que presumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Acá lo que yo creo, ¿por qué creo que el Ministerio Público debiera abrir una carpeta? Porque algo hay detrás, ¿verdad? A lo mejor estos al ocupar no cometieron un acto ilícito, a lo mejor. Pero sí puede ser que haya otros actos como producción de documentos no Pero vos auténticos. descartás que ellos puedan ser víctimas de una estafa, por ejemplo. O sí puede ser. Me cuesta creer. Habría que ser demasiado cándido. Ay, esos magos. Sí, Ay, no, eso. no, pero no tan mago. Pero sí una producción de documentos no auténticos. Puede haber una producción de documentos no auténticos. Puede haber. Volviendo a la pregunta de Diego que hacía antes de la pausa, ¿se les puede desalojar? De probarse o que ellos no Si presenten no esos tienen documentos. un respaldo jurídico fundado en un documento válido, expedido por una institución competente para expedir ese documento, tienen que ser desalojados. ¿Cuál sería ese documento? Y vamos a suponer, no sé la realidad, pero vamos a suponer que estas tierras hubiesen estado en nombre del INDER. Acuérdense que el Estado es dueño de las tierras por exclusión, de manera negativa. Es decir, ¿cuáles son las tierras del Estado? Todas aquellas que no pertenecen al sector privado. Entonces, todas las tierras que no pertenecen al sector privado están dentro de un distrito municipal. El organismo que tiene competencia en el distrito es la municipalidad, pero solo sobre las tierras urbanas. Las tierras rurales tiene competencia el IBR. Vamos a suponer que estos fueran tierras rurales y que no estuvieran a nombre del Estado, que fueran patrimonio del INDER. Si tienen un contrato de compraventa del INDER, están protegidos. Y si yo quiero construir... Si tuvieran. Claro. Si yo quiero construir en una tierra, en este caso, sea municipal o sea bajo
el dominio del INDER, digamos, yo tendría que tener una autorización para levantar una muralla, para hacer una pileta, para hacer para represar, incluso creo que se dice en algún lugar. Tendría que tener otorgada la posesión, si es urbana por la municipalidad, si es rural por el INDER, y si vas a construir, tendrías que tener autorización y haber pagado los derechos de construcción y cosas por el estilo. Eso que se preguntaban algunos periodistas, ¿quién le conectó la luz? Claro. Porque vos para conectar la luz tenés que mostrar algún documento. Claro. Salvo en los asentamientos, que los políticos se encargan de que la luz llegue. Es decir, acá también por lo visto, ¿verdad? Es como un asentamiento VIP casi, ¿o no? Sí. En muchas características, digo. Es un asentamiento VIP. Ahora, si es que no tienen papeles. Claro. O sea, vamos a presumir esa posibilidad. Acordate que estamos especulando sobre un montón de cosas. Pero si ellos, doctor, no presentan los papeles y a su vez van para una orden de desalojo en el lugar, no tienen derecho a exigirle absolutamente nada al Estado por las inversiones que hicieron. Porque algunas son lujosísimas. Si la ocupación es de buena fe, tienen derecho. Si la ocupación no es de buena fe, no solo no tienen derecho, el único derecho que tienen es a retirar las mejoras sin destruir la propiedad, ¿verdad? E inclusive tienen que pagar aquellas oportunidades que perdieron. ¿Cómo sería eso? Y claro, vamos a suponer que el Estado pudiera explotar ese puerto que hay ahí. Bueno, toda esa plata tienen que devolver. Todos los frutos civiles, todos los frutos naturales que sacaron y todas las oportunidades que perdieron. Ahora, si hay mala fe. Ahora, perdón, a la buena fe se presume, la mala fe se prueba. Y esas, no sé cómo llamar, pequeños muelles sobre el río. Un segundito, vamos a hacer una pausa, doctor. Te queremos hacer un par de preguntas más, ¿sí? De tele. ¿Sí? Vale. Ya venimos. Cuando uno habla con los abogados, el tema jurídico se abre tanto la cancha realmente, ¿eh? Así que nos concentramos de vuelta en esto para preguntar. Yo quiero volver a la pregunta del desalojo. En tu caso, doctor, vos, si tuviese la potestad, en tu caso, vos sugerirías hacer un desalojo de esto, o cuál sería para vos una salida inmediata a este tema, lo más rápido, digamos? Si yo fuera el procurador, yo haría la acción reivindicatoria, por lo que estuvimos hablando. Esa es una posesión tan antigua que no sé cuántos años se habla, que en ese caso el derecho del propietario se enfrenta al derecho del poseedor. Entonces, el que tiene la posesión de la tierra tiene derecho a defender su posesión. Ahí se va a discutir si su posesión es precaria o es legítima. Pero si el Estado de Derecho funciona, esto tiene que ser sometido a un juez y ese juez tiene que decir, ¿hay papeles o no hay papeles? Y si hay papeles, ¿son papeles suficientes o son papeles insuficientes? Y la conclusión del proceso tiene que ser el desalojo. Sin perjuicio de que de repente puedan pedir medidas cautelares que yo pediría, como prohibición de innovar y de contratar, es decir, que no se toque nada, que se congele todo, física y jurídicamente. Ahora, no sé si puedo salirme un poquito de lo que tiene que ver con este caso en particular, doctor. Hubo otra situación también que hoy se puso en debate en el Senado, que hace referencia a una situación que se alerta como algo similar a lo que pasa en Remancito, pero con Corateí. Una parte de la playa que es explotada por el sector privado, que en ese caso sí es una expropiación. Habría que ver si es sector privado, ¿verdad? Pero son propietarios privados. Claro. Y se busca expropiar eso en favor de... Acuérdense que son tierras del Estado. Sí. Todas aquellas que baña el río en una crecida normal. Pero en ese caso ellos decían que el club de pesca, por ejemplo, en Corateí, tiene propietarios privados. Así como el Club Náutico de San Bernardino sobre el lago. Exactamente. O como Puerta del Lago. De esa forma. Y de esa forma, entonces, a ver, ¿cómo es la frase? Todo lo que baña el río, a la parte del río. En la crecida normal del río es del Estado. Es del Estado. Pero en ese caso el río, el cauce y lo que baña la playa en una crecida normal es del Estado. Dominio privado. Dominio público del Estado. Pero en ese caso cuestionan que se les quiere indemnizar por la expropiación a los propietarios que supuestamente en su momento, como fruto del estronismo, tuvieron esas tierras.
Bueno, pero esa es otra discusión. Sí. O sea, si hay expropiación, la Constitución dice que hay que pagar el justo precio. Por más de que sean tierras en su momento malavidas. Bueno, pero esa es otra discusión. Si es mala vida o no es mala vida, es un tema que debe discutirse. En ese caso, tendrías que anular porque sería un acto ilícito. Sí. Los actos ilícitos no prescriben porque los actos nulos no prescriben. Una vez que anulen, no necesitas expropiación. Ah, claro. Entonces, mientras el título exista y sea un instrumento que no haya sido anulado, vas a tener que expropiar. Y si expropias, hay que pagar el justo precio. Claro. Y el justo precio... Previo pago, Mario. Previo pago, justo precio. ¿Cuál es el justo precio en la jurisprudencia de la Corte? El precio de mercado. Okay. A pesar de que el concepto de justo en materia de precio es un anacronismo de la época de los griegos. El precio es el debido o no. Pero la Constitución habla de justo precio. Precio de mercado debería ser. Que es precio de mercado en los criterios jurisprudenciales del país. Doctor, nos quedó corto el tiempo. Sí, nos quedamos sin tiempo y eso creo que vamos a dejar para otra conversación. De acuerdo, Fernanda. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Diego. Gracias, muy amable. Bueno, hacemos breve pausa nuevamente, ya venimos. Proyectos de ley de expropiación que solamente vayan a una comisión. Esto tiene que pasar, presidente, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto porque implica dinero del Estado. Esto tiene que pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales para ver si cumple con las reglas constitucionales. Esto tiene que pasar por la Comisión de Reforma Agraria, donde también se tratan expropiaciones, y tiene que pasar por legislación, a ver si no hay una ley que se oponga o que se contradiga con esto. Pero ¿por qué en el Senado de la Nación ahora todo va a pasar solamente por una comisión? Adivinen quién es el presidente de esa comisión. Esto no puede tratarse hoy, presidente. Yo exijo que vaya a otras comisiones y sanción ficta por el modus operandi del presidente de la comisión. Dejar para el último día, si pasa, pasa, y si no pasa, levanta la bancada y queda por sanción ficta. Estamos otra vez ante el mismo modus operandi del correligionario de ustedes. Presidente, esto es el colmo y no se puede tolerar. Y ahí se instala una asociación civil, Club Pesca Deportiva Corateí. Este es el famoso lugar donde Stroessner se iba a pescar. ¿De qué estaba hablando Celeste Amarilla? Sí, beneficiados. Beneficiados con este proyecto que fue aprobado hoy con modificaciones que busca expropiar 10 hectáreas en total de la zona del Club de Pesca de Corateí. Tiene propietarios privados que van a tener que ser indemnizados si esto se aprueba. Pero ¿cuál es la discusión en torno a la que se giró hoy en el Senado? ¿Cómo vamos a indemnizar a gente que obtuvo esas tierras de forma mala habida en época de la dictadura? Y ahí decía, por alguna parte decía el señor Rollena que son actos nulos. Sí. Bueno, pero veremos. No vamos a tener paz con este tema, me parece. No. Tuvo medida de sanción el día de hoy, pasa a diputados. Están alertando que esta podría ser otra nueva situación de ocupantes VIP que van a recibir en este caso una indemnización bastante importante. Hay que ver bien de quién se trata también la lista de los beneficiarios. Entre ellos te tiro un dato. Tío de Mario Abdo. Por eso, a ver de quién se trata realmente. Ya viene el impulso, pero tenemos algo último. De último momento se mantiene, cuanto menos hasta ahora, hasta estas horas, como presidente del Partido Encuentro Nacional, Fernando Camacho. No están aceptando su reunión en un encuentro del Consejo del Partido Encuentro Nacional. No están aceptando su renuncia de gobierno. Y seguía el debate, se retiraron, algunos bastante ofuscados como quienes estamos viendo en imagen. Bueno, muy bien, nos vamos con esto. Sí, señor.